Muy buenos días. Gracias a todas las personas que se conectan. Hoy estamos en el live con Migdalis y Sergio Wholesaling acá en el área de Florida. Y bueno, vamos a tener una conversación bien amena. Migdalis, estabas conversando y dando, junto con Sergio, estábamos hablando de algo importante. Sí, le quería preguntar, o que Sergio nos contara qué realmente es el wholesaling. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que se están conectando. Y bueno, wholesaling en sí, lo básico es cuando una persona, una compañía, pone una propiedad bajo contrato con el motivo de asignar ese contrato a un comprador final. Hay varias maneras de hacer wholesaling. Hay gente que, como mencioné, pone propiedades bajo contrato y las asigna, y hay otros que los que hacen son JV, que no la ponen bajo contrato, pero tienen al comprador y también reciben una comisión al momento de la venta. Wholesaling se puede hacer en todo Estados Unidos, en todo el país. El único estado que no se puede es Illinois. Y bueno, para mí es la manera más fácil de empezar, bueno, no fácil, diría menos costosa de empezar en lo que es bienes raíces, ya que no se necesita mucho capital, sino las intenciones y mucho tiempo. Eso sí se requiere mucho tiempo, porque se necesitan hacer llamadas, enviar cartas. Mucha gente maneja por las calles viendo propiedades que necesitan arreglo para ponerlas bajo contrato después que contactan al vendedor y tener la oportunidad de asignar ese contrato para una comisión. Muy bien, quiere decir que no se necesita una licencia para hacer wholesaling, ¿correcto? No, correcto. No se necesita porque no es a través de un broker, no se necesita nada de eso. Uno pone la casa bajo contrato, literalmente como si uno fuera el comprador. Es simplemente que, digamos, el comprador, que es el wholesaler, decidió asignar ese contrato y al final la diferencia, cuando se hace el cierre, título, le envía el dinero a cada persona que está en la transacción, y como uno ya era el comprador, no tiene nada que ver con un broker o licencia, le toca a uno su comisión. En realidad no se llama comisión porque ahí sí se necesitaría licencia. Sería ya simplemente la diferencia de lo que se asignó, de lo que se vendió el contrato. Digo yo que se vende el Assignment fee. papel, en pocas palabras, Un porque no vende la assignment fee. casa, vende el documento. Entonces, ahí ya no se necesita ningún tipo de licencia. Que eso ayuda mucho a gente que uno no tiene el tiempo a veces de lo que es sacar una licencia, ir al curso, poner su licencia bajo un broker. Y también tiene menos restricciones a lo que viene siendo cuando uno tiene una licencia. Hay cosas que uno no puede hacer. Por ejemplo, wholesale tiene sus cositas, que eso lo podemos hablar un poco más adelante, que la licencia te impide hacer y puede ponerle a la persona una penalidad. Bueno, nosotros hacemos también wholesale y yo tengo licencia de bienes raíces y siempre está la oportunidad, siempre está la opción y lo puedes poner en tus contratos de dejarle saber a la persona, al vendedor y al comprador de que un miembro de la compañía es licenciado en bienes raíces. De hecho, yo hice un trato con Sergio hace unos meses donde el wholesaler, eso fue un joint venture entre Sergio y el otro wholesaler, y el wholesaler que tenía la casa bajo contrato era agente de bienes raíces. Entonces, siempre hay la posibilidad, mientras tú dejes claro de que tú tienes una Exacto. licencia de bienes raíces, tú vas a estar bien. Correcto, exacto. Eso es a lo que me refería, de que si hay una licencia, sí se tiene que dejar saber, ya que el vendedor puede en cualquier momento Saludos. decir que el realtor o wholesaler no le comunicó esa información. Ahora, si no se tiene licencia, hay cositas en las que uno se puede salvar, porque no hay que notificar nada. Y para wholesale, como muchos saben, a veces el vendedor a veces ni, en muchos casos, no se entera que la casa se está poniendo bajo contrato para ser asignada. Entonces, a veces a un realtor se le complica un poquito más porque tiene que notificarlo. Pero sí, no se necesita, en pocas palabras, licencia para hacer wholesaling. ¿Cómo manejas la parte de la negociación con con los propietarios para garantizar un cierre exitoso? Bueno, como mencioné, hay muchas maneras de hacer wholesale. Hay una manera ética de hacerlo y una
a las espaldas del vendedor. Yo siempre, en el tiempo que lo hacía ya con mi compañía, que tenía gente llamando, dejaba cartas, etcétera, siempre iba personalmente a la propiedad y me sentaba literal en la cocina del vendedor a negociar con él. Era bien formal, no era nada por teléfono, no era por email, sin él conocerme. Yo iba con el contrato a mano, era un contrato vacío sin el precio. Yo iba a la propiedad, después que la veía, me sentaba con él en su sala, su cocina, donde sea, y ahí ponía un precio en el contrato basado en lo que yo vi. Yo le dejo saber lo que pienso hacer con la propiedad, que no es para mí, es para asignarla. Y mientras uno le deje las cosas claras al vendedor sobre la mesa, y él también sea claro con el wholesaler que si la propiedad tiene alguna violación, si se le debe algo, si hay herederos, si él no es el único dueño. Todo, no debería haber ningún problema al momento de llegar a cierre porque ya todo está bajo la mesa. Aparte de que título, la compañía que hace el cierre, que algunos son abogados, también se aseguran que la casa esté limpia y no haya nada que se haya dejado por afuera que el vendedor no haya dicho. Entonces, yo hago eso. No todos lo hacen, por eso siempre se ve el wholesaling que llega el día de cierre y hay cosas que no se mencionaron o cosas que salen en el link search que se debieron mencionar al principio y se hubieran evitado tanta pérdida de tiempo. Esas son ya las personas que no se comunican con el vendedor, nunca han ido a la propiedad a verla. Eso se llama wholesale virtual, el cual literal no salen de sus casas. Todo es virtual por fotos, videos, cierran y cobran un cheque. Pero a veces eso tiene que ser muy limpio, la casa debe estar muy limpia y sin problemas para que esa transacción llegue al final. Pero sí, yo lo que hacía, siempre me comunicaba bien con el seller conmigo, ponía al abogado por el medio y ya cuando uno trabaja de esa manera, de una manera limpia, en todo, no solo en wholesale, las cosas tienden a salir bien. Sergio, alguien que esté comenzando en el mundo del real estate y dice, bueno, Fix and Flip tal vez debo tener un poquito más de experiencia. Tú, en tu experiencia como wholesaler, ¿por qué les recomendarías? Porque diría, bueno, esto es una manera de comenzar en el mundo del real estate. Sí, bueno, yo cuando empecé, como mencioné, no se requiere tanto capital. Empecé hasta que gracias a Dios pude capitalizar. Ya llevo en los últimos 3 años 225 transacciones contadas esta mañana y ya puedo prácticamente dejar eso a un lado y que se mueva solo y enfocarme más en lo que es ahora Fix and Flip, pero a un nivel un poquito más alto. Pero yo, por ejemplo, la diferencia de wholesale y fix and flip, le voy a dar un ejemplo perfecto de un colega mío de ayer que cerró una propiedad wholesaling y el assignment fee fue de $276,000. Y la persona que la compró para un profit de 50. Entonces voy a ese punto, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, ustedes que buscan propiedades, la ponen bajo contrato y siempre le ven una ganancia, digamos, de, Sergio, esta casa tiene buenos números, me puedo ganar 30, 25. Perfecto, si la puede hacer rápido y es contratista y el trabajo le sale barato y a un tiempo bueno, que no dure mucho, perfecto. Pero si la tiene bajo contrato ya, yo siempre le digo a la persona que trate de hacerle un wholesale deal porque puede literal vender la propiedad, ganarse esos 20, 30 que ya está buscando con el flipeo, sin tocarla, sin dar un down payment, sin que le corran el crédito y sin riesgo, porque no hay ningún tipo de riesgo. Ya la casa la tiene bajo contrato. Si no la vende, simplemente la flipea y sigue con su plan principal. Yo, por ejemplo, para flipear una propiedad de la que agarro, tiene que tener muy, muy buenos números porque siempre hay compradores para todo tipo de propiedad. Todo lo que agarran allá a Orlando, yo sé que hay muchos miembros que viven en Tampa, Orlando, por San Lucie, todo lo que se agarra por allá a un precio decente, digamos 120, 130, que yo sé que ese es el número fijo para agarrar allá para que se venda en 300, 350. Alguien se la va a comprar en 170, 160. Créame, créame. Y recuerde que el que no compra hard money, que compra cash, se ahorra un montón de dinero. Quizás los números para usted que compra hard money
no son los mismos que para uno que compra cash. Ese comprador cash le puede dar 30 por encima porque no tiene gastos de hard money. Entonces, si yo recomiendo siempre que agarren algo bajo contrato para flipear, promuevan la propiedad en Facebook, en el mismo grupo, con otros wholesalers y ver si le pueden dar el número que andan buscando. Y así ganan el mismo dinero que iban a ganar flipeando, sin ningún tipo de riesgo, sin tocar su cash líquido, sin tocar su crédito. Y bueno, y se aprende mucho en wholesale, porque uno ve la transacción completa. Mi opinión personal es que los mejores wholesalers del mercado saben cómo flipear casa. Y por eso es que los números son buenos y por eso es que ellos pueden encontrar un comprador. Esos wholesalers, esos deals de wholesalers que están entrándonos a nosotros los inversionistas todo el tiempo, que no te dan resultados, es evidentemente porque el wholesaler no tiene idea de cómo flipear una Exactamente. propiedad. Eso no es wholesaling. Eso ya es hacer llamadas, le dan un sí y la tiran a un precio sin sentido, ¿no? Nada, que la venden en 300, el ARV son 340. Ellos no saben, pues no se ponen en los zapatos del inversionista. Ahora, a la pregunta de Patricia de cómo asegurar eso, yo en mi caso, como muchos saben, soy lender también. Lo que yo vengo haciendo últimamente, yo paso el deal antes de que mi cliente mande el escrow, paso el deal a underwriting y que underwriting en sí haga ya lo que es el appraisal de la propiedad. Al final del día, si ya el lender que uno quiere usar le da el sí y el appraisal le da al lender, yo creo que no hay nada más claro para un comprador que eso. Tiene una segunda opinión y no solo una segunda opinión de un amigo, un socio, es el lender que también va a poner dinero con usted en cierre. Entonces, pienso que así es que yo le aseguro un poco más al comprador y que a los 3 meses no me llame Sergio, la propiedad que me vendiste, me vendiste un sueño, me metiste en un hoyo. Fue underwriting, hay un appraisal, hay un documento por profesionales. Yo creo que esa es la mejor manera de asegurarle la ganancia a un comprador. Sergio, ¿cómo ves? Esto me parece súper interesante porque es algo que escucho todo el tiempo, pero lo escucho de personas que no tienen ni idea de wholesaling, aunque digan que son wholesalers. ¿Cómo ves tú el mercado del wholesaling y a los wholesalers? Yo tengo mi propia opinión, pero quiero que tú, que tienes muchísima experiencia en esto, nos cuentes. La pregunta es, ¿cómo es el mercado de wholesaling, cómo se ve ahora? No, ¿cómo tú ves a los wholesalers y cómo tú ves este mundo? ¿Cómo tú ves este mundo? Hay que tener cuidado, hay que cuidarse mucho, hay que asesorarse, ver videos, preguntarle a gente que ya le haya comprado a wholesalers y siempre irse con un wholesaler que algún socio suyo haya trabajado y haya cerrado sin ningún problema. Conozco mucha gente que han perdido, para no decir todo, una buena parte de sus ahorros, de sus, ¿sabes? Sus sueños, todo lo que tenían planeado para su futuro, por irse con alguien que literalmente no sabe nada, como mencioné al principio, alguien que no hace su diligencia, como wholesaler que envían el trato a una casa de títulos que tampoco sabe hacer su trabajo, porque no solamente el wholesaler, a la casa de título, el mismo lender que lo vaya a ayudar, todo influye mucho. Es algo que no es solo uno culpa al wholesaler, pero el wholesaler la pone bajo contrato, ya todo después de ahí es otro equipo que en realidad se mueve. Título tiene que tener un lien search limpio, no algo que te digan, mira, Dalis, este lien search es de hace 2 meses, te aseguro que no hay nada si yo vuelvo a pedir otro, vamos a seguir adelante. En estos 2 meses se pueden acumular cosas y aparecer, en un solo día puede ir un inspector a una propiedad y ponerle un link a una casa. Y esas son el tipo de cosas que una persona tiene que cuidarse. Uno, el wholesaler que, vamos a decir, pone un precio, digamos, de $100,000. La pone bajo contrato, la trata de vender en 200. Y tienen un assignment fee de como $100,000. Ellos sabiendo que uno, que me pasó aquí en Miami, una casa que tenía orden de demolición, una casa, esta otra no tenía orden de demolición, pero ya estaba scheduled para ir a corte. Para eso, nunca se le mencionó, el seller sí se lo mencionó al wholesaler, el wholesaler no dijo nada, la persona cerró. Bueno, como digo, en realidad es título que tiene que hacer ese trabajo, pero el wholesaler y títulos
se comunican entre sí de todas maneras. La persona cierra, la persona va feliz, hace remodelar su propiedad, llega a la ciudad, le toca la demolición el día de hoy. Dios. Esas son cosas que se ven a diario, o violaciones que tenga en liens, que se acumula a diario, digamos 20,000, 30,000 en liens, que dice el wholesaler que se negoció, que la ciudad ya le dio un documento, que se negoció a 3,000. Al final del día nunca se negoció nada y esa deuda le queda al comprador. Entonces son muchas cositas y yo entiendo por qué le tienen miedo a los wholesalers, porque son personas que uno a veces piensan que no hacen su trabajo, que ganan dinero gratis, pero hay gente que de verdad sí tiene su compañía grande, de años, que tiene 20, 30 empleados, tienen un payroll, tienen un equipo de abogados, se dedican a eso de una manera más profesional, que sí hacen su diligencia, tienen todo bien claro y, por ejemplo, cuando te dicen que la casa va a estar vacía en cierre, ellos pagan una compañía de mudanza para que le muevan las cosas al seller y se asegure que el comprador reciba su casa vacía. Un wholesaler que sea un muchachito en su casa, no que le diga, sí, la casa va a estar vacía, confía en mí, confía en mí. Llega el día de cierre, la persona se va vacía, pero dejó todo adentro. Porque hay gente que pone en el contrato vacía en cierre, entienden otra cosa al poner eso en el contrato, que vacía es que el seller no esté ahí, pero la casa llena de cosas. Alguien profesional, un wholesaler que sepa lo que está haciendo, sabe que es la casa limpia, intacta, sin un mueble, sin una nevera, sin nada. Bueno, la nevera, si el comprador la quiere ahí, se la deja. Pero son cositas así que pueden literal ponerle un gasto extra a una persona de 30,000, 40,000 dólares fácil por cosas que el wholesaler no quiso decir antes del cierre. Como en todas las cosas, hay que hacer una búsqueda de con quién vas a Sí. hacer la negociación, asegurarte de que la persona con la que estés haciendo la negociación tenga la experiencia requerida. Pero hay algo que escucho mucho y me gustaría que me dijeras, ¿cómo ves tú el tema del wholesaling como comunidad? Yo escucho todo el tiempo a personas que dicen ser wholesalers y no han hecho ni un solo trato en wholesalers. Todo el tiempo estás diciendo que wholesaler todos son tiburones y que bla, 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 y bla, bla, bla. Pero en mi experiencia, en 4 años, en todos los entrenamientos que tengo, en grupos de wholesaler como el de Tiffany and Josh y por ahí, con muchos más, me he dado cuenta que es todo lo contrario. La comunidad de wholesaler son los mejores. Primero, estudian mucho. Segundo, son personas, la mayoría de los que veo son como ingenieros, tienen como este background de mucha lógica. Hay muchos abogados, hay muchos que son abogados. Entonces, cada vez que escucho a alguien decir eso, digo, es que no tienes ni idea de lo que es el wholesaler. Sí. Wholesaling, ya entiendo la pregunta. Por ejemplo, aquí en Miami, donde yo vivo y donde vendo la mayoría de mis propiedades, hay un grupo muy, muy pequeño. Bueno, no pequeño, somos como 10, 15 wholesalers que venden a gran escala, que ya tienen su compañía, como mencioné, tienen años haciéndolo, son abogados, son CPAs, tienen todo ya bajo control. Como son abogados, hacen ellos también lo mismo cierre. Es todo bien limpio. Aquí en Miami, en ese grupito de 15, aquí esos sí son todos bien serios y estamos todos en un mismo group chat. Ahí nadie, de hecho, cuando hacen un JV, ni siquiera firman un JV. Todo es por palabra, todo es bien, bien ético, porque ya es un grupo que se conoce y uno va a la oficina de esas compañías. Tienen sus oficinas en Brickell, en Downtown, aquí en el área de Doral. Uno puede ir personalmente a ver con qué wholesaler está tratando. Que eso yo lo hago mucho cuando voy a poner una casa bajo contrato. La persona me dice, antes de enviar escrow, quiero pasar por tu oficina. Simplemente nos juntamos, le mando la dirección, llega a la oficina, ve a la gente trabajando, ve a la gente haciendo las llamadas. O sea, ve que es un proceso que no para. No es que yo estoy en mi casa, sentado, puse la casa bajo contrato y quiero que tú me des una comisión a ti por darte el papel sin ningún tipo de conocimiento a lo que conlleva después que tú envíes ese escrow, todo el proceso que hay que pasar para llegar a cierre, sin ningún tipo de ayuda. Porque esa persona que no sabe de wholesale no te va a ayudar en el transcurso a llegar al cierre. Y son muchas piecitas que se tienen que juntar para que un cierre sea, que ni se sienta, que sea algo que la persona mande el escrow, el día de cierre se le llama para ir a cerrar porque ya el trabajo completo
se lo hizo un equipo de profesionales. El wholesaler, título y el lender, todos hicieron el trabajo por esa persona y esa persona no tiene de qué preocuparse. Ahora, como mencionó Midalis, eso no lo hace todo el mundo. Eso no. Por ejemplo, la que cerramos Midalis, la que mencionaste, recuerdo que creo que hablé contigo el día que enviaste escro y volví a hablar contigo el día de cierre. Sí. Algo fue escro y cierre y nada. Fue algo bien simple. Pero sin ese tipo de ayuda, la gente, especialmente el que compra por primera vez, está comprando un flip por primera vez, necesita de mucha, mucha ayuda. Son muchas llamadas que esa persona va a hacer, muchas preguntas, y tiene que haber alguien disponible para contestar el teléfono y asegurarle a esa persona que todo va a salir bien. Porque aparte de que, y más si es con hard money, que ese ya es otro tema que hay que. No solo el conocimiento, sino también las ganas de ayudar. Porque me recuerdo Exacto. que íbamos a hacer una casa y me recuerdo que casi el día antes de cerrar, el lender me puso una traba por no abrir un papel y yo entré como en pánico y salí corriendo y te escribí y me dijiste, no, Sí, sí. tranquila, que yo me encargo, yo me encargo de ese Sí, sí, sí. papel. Esas Es son cosas que. exactamente, es la disposición, es el conocimiento, es todo. Uno tiene que ir con las personas que ya lo estén Sí, haciendo, con personas que hayan hecho el trabajo de principio a fin y también empezar a aprender de esas personas, no aprender de cualquier persona. sí. No, y también, como menciono, son los wholesalers, muchos, como dicen por ahí, se mueven mucho por el dinero. Si no cobran, no hacen nada. Por ejemplo, esa llamada que si mando escro, que llámame, explícame esto. Los wholesalers no les gusta hacer nada de eso porque uno ni saben qué es lo que van a contestar a esa pregunta que le está haciendo el comprador. Y dicen, yo no voy a durar una hora contigo en el teléfono si yo ni siquiera sé si vas a mandar el escrow. Y yo, pero entonces la casa se vende sola. No hay, ¿cómo funciona? Y nada, no, es así, es un mundo. Sergio, ¿cómo pudieras explicarle a los inversionistas algo que se ve mucho en el mundo de wholesaling? Es el micro wholesaling, que es cuando no es solamente adquisición, sino que hay varios en el medio hasta llegar al comprador final. ¿Cómo pudieras? eh, los JVs, en otra palabra. Sí, por ejemplo, esa es una manera también muy buena de empezar. Una persona que tenga un portafolio de compradores o de socios o de gente, por ejemplo, el mismo grupo de Mastermind, asociarse con un buen wholesaler que tenga y consiga propiedades directo con el dueño, que se asegure que sea de él, y el ser la persona del medio que se llama JV. JB es la persona, como ya mencionamos, se encarga solamente de buscar el comprador, de lo que es disposición del contrato que ya el acquisition agarró. Eh, Mucha gente empieza así, uno porque no pasan el trabajo de lo que es buscar la propiedad y ponerla bajo contrato, simplemente dejan que alguien haga el trabajo difícil, que es buscar la casa, hacer la llamada, ya que está bajo contrato, él se encarga de buscar al comprador y cobra a veces la misma cantidad que la persona que puso la casa bajo contrato. Y como digo, no hay nada de riesgo ahí. A veces hay muchas personas en un JV. Yo lo estoy haciendo como del punto de wholesaler, del punto del comprador. Siempre es bueno asegurarse que no hayan tantas cadenas en lo que es el JV, porque cada cadena obviamente le está subiendo el precio a la propiedad. Por eso digo, siempre es bueno asegurarse que vayan con una persona que esté en el medio, pero que ese que va después de él sea el que tenga la casa bajo contrato. Porque fácilmente uno puede pagar 15, 20, 25, 30,000 por encima, solo por no preguntar quién tiene la casa bajo contrato directamente. Eso ya sería lo que es JB, que se firma, la persona que la tiene bajo contrato lo firma por un monto, eso se envía a título y al momento de cierre, al igual que el wholesaler, le llega por wire una comisión. La pregunta dice, buenos días, para obtener la propiedad y hacerle wholesaler, ¿tienes que tener una carta de preaprobación o el cash? ¿Hay otra forma de obtenerlo? Bueno, si es un comprador que va con un realtor a tratar de poner una casa bajo contrato, sí, la mayoría de veces le piden una carta de aprobación. Recuerden que wholesale, la mayoría de las casas son off market, no están en el mercado. Es uno directamente con el dueño que va a la propiedad, le pone una oferta sobre la mesa y esa persona en ese mismo instante tiene la opción de decir que sí o decir que no. Ahora, si es con un realtor,
por el MLS, algo un poco más formal, sí, la mayoría de veces piden una carta de aprobación de un lender o una prueba de fondo puede ser un screenshot de su online bankings en caso de que la pidan cash, aunque Hard Money y cash lo toman relativamente igual. Entonces, sí, si van con un realtor, necesitan su carta de aprobación para tener más posibilidad de agarrar la casa bajo contrato. Pero si es off market, que van tocando la puerta, simplemente presentan una oferta y listo. Pero no, no es necesario. Ok, la otra pregunta es, la hizo Elvis y dice, buenos días, ¿cuál es el número recomendado? Me imagino el número para poner la casa bajo contrato. Bueno, siempre mi número siempre para mí, es por lo menos que hayan 200 de diferencia al precio en el que yo estoy comprando. Si la compro en 200, mi ARV mínimo tiene que ser 400. Para mí, que puedo hacerle wholesale. Hay alguien que en 350 le funciona porque no tiene otra opción, como mencioné al principio. Pero para mí como inversionista, esos 200, claro, contando con una renovación típica de 50, 65, 70, necesito yo ese margen para yo meterme al lo que es fix and flip. Pero como también mencioné, hay gente que compra de diferentes maneras. Yo porque uso Hard Money. Alguien que compre cash ve los márgenes de una manera muy diferente. Se ahorra una cantidad considerada de dinero. Claro. Pero Sí, disculpa, la pregunta sería, bueno, me quedó falla la pregunta. Cuando tú te referías a los números, es relativamente sobre qué porcentaje de ganancias tú manejas para hacer, por ejemplo, una propiedad que tú quieras hacer, José, y consigues la oportunidad de hacer un flea and flip. ¿Qué número qué número te gustaría a ti o qué número recomendarías tú para obtener esa ganancia como tal? ¿Qué porcentaje o en números reales? No sé sí, cómo lo manejarías. wholesaling no hay límite de ganancia. Por No, no, ejemplo, como, sí, sí, entiendo, como Excel. No, una vez que decidiste quedarte con la propiedad y hiciste un flip, ajá, ¿qué porcentaje o qué número manejarías tú? Por yo ejemplo, hay personas que dicen que si no me gano un flip $50,000, no lo hago. bueno, O qué porcentaje? es un buen número, de 50 para abajo no, yo no bajaría. Y más si lo hace con socios, si lo hace con socios, la cosa se divide. Ya Sí, claro. ahí baja. Por ejemplo, si uno lo hace solo, creo que 40, 45, 50 es un número bueno. Ahora, si ya hay 2, 3 socios, donde se van a quedar cada uno con 12, 13, ahí sí ya la cosa se complica, porque hay muchos riesgos al momento de uno hacer un flip con un margen tan pequeño. Recuerde que un errorcito de $10,000 que se le presente, cuando tiene Sí, una ganancia de 20, ya la cosa se pone fea. Entonces, si yo solo de 50 para arriba, con un socio, 100, si somos dos, 100, uno 50. O sea, de 50 yo no bajo. Pero como digo, todo el mundo tiene su número diferente, todo el mundo tiene su margen puesto y lo que desea ganar. Ok, Ok, me disculpa la pregunta, Deli. Continuando haciéndole seguimiento a la pregunta que yo hice. Tengo entendido, según lo que he escuchado y tengo experiencia, manejamos un 20%, por ejemplo, una propiedad para wholesale, por ejemplo. Hay personas que manejan para descuento, por supuesto, un 20% de ganancia y luego a ese monto que le restándole el 20%, sería la fórmula, el otro 25% restante serían más o menos estimados para gas. Entonces, Correcto. el número final es el que tú vas a ofertar por la propiedad. ¿Estoy en lo correcto o realmente Sí, sí. Esa es la fórmula que usa la mayoría. Pero como le digo, mucha gente lo hace diferente. La fórmula que me está dando ya es para fix and flip, ¿no? Sí, claro, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo un Excel de un inversionista mío muy bueno que flipea de cuántas hizo el año, 45 propiedades en un año, que él me lo presentó, ese Excel, y me puso exactamente cómo él ve los gastos, y más cuando lo hace con Harmony. Es un Excel que yo puedo mandarlo en el chat para que todo el mundo lo tenga. Ok. Él
pone de gastos imprevistos, porque Harmony tiene algo que se llama holding costs. No sé si la pregunta que me está haciendo es basada en una compra cash o Harmony, pero le voy a dar un ejemplo de lo que es Harmony. Cuando es Harmony, se compra una casa en 200. Al momento de cierre, en realidad la está comprando como por 225. Ya ahí tiene 25 agregados. Más el tiempo que dura la propiedad para arreglarse, digamos 4 o 5 meses de un pago mensual, ya iba subiendo, ya casi pegando $40,000. Entonces, él siempre en ese Excel de gastos pone de imprevistos como $60,000. Ese para mí es, como le digo, ha flipeado ya, flipado de 40 a 45 propiedades al año. No falla ni una, porque la mayoría se la vendo yo. Yo la veo cuando la vende. Y sí, ese tipo de gasto imprevisto como de 60 a 50 es en algo en lo que yo me baso, o me voy a basar, ya que él me mostró eso, al momento de comprar una casa, un Harmony. Porque sí hay gastos, con Harmony hay gastos, eso lo sabe todo el mundo. Y cuando compran una casa, no se fijen tanto en el precio en el que la están comprando, súmenle como 30 más. Y de ahí empiezan a hacer sus números, basado en el ARV. Hola, Yo soy Nicauli, soy nueva en el grupo. Gracias por darme la bienvenida. gracias a ti. Quería hacerte una preguntita, Sergio. Cuando tú estás haciendo de wholesaler, si yo, por ejemplo, te llamo y te digo, yo quiero que tú me consigas una casa para hacerle flip, ¿tú me entregas esa casa ya con las comparables, con la investigación del mercado, con las últimas ventas que se hicieron en el área? ¿Tú me entregas todo eso o es un due diligence que yo tengo que hacerlo después que tú me entregas el deal? Muy buena pregunta. Y ahí viene lo del caso del wholesaler y el que no es wholesaler. Un wholesaler con su experiencia y compañía ya hecha y transacciones para mostrar que ya tiene experiencia, sí le va a mandar su comparable, sí le va a dar un monto estimado de renovación y le va a dar también toda la información de la propiedad sin dejar nada afuera. Yo, como mencioné al principio, como soy lender, antes de usted enviar el escrow en una propiedad, yo la mando a correr con underwriting para que ellos ya digan exactamente qué porcentaje le van a dar de aprobación para esa propiedad. Entonces, yo personalmente no le puedo asegurar todos porque no, nunca va a pasar. Mucha gente le va a mandar la foto de la casa, le va a decir cuántas habitaciones, pies cuadrados y qué precio tiene, pero cuando pida comparables, simplemente, que créanme, va a sonar feo, pero es así, la van a ignorar. Cuando pida comparables, el wholesaler va a leer el mensaje y se va a mover al otro comprador, porque simplemente no saben dónde buscar lo comparable, no tienen la experiencia, y en ese momento usted se va a dar cuenta con qué tipo de gente está trabajando. Ya ahí mismo, aunque la ignore, borre su número. Así de simple. Un wholesaler le va a mandar los comparables, no lo tiene que pedir, le va a llegar ya en el email. Lo comparable en una lista, un link para la foto, el día de cierre, cuánto de escrow, qué casa de título se va a usar, todo. Ese es un wholesaler. Ahora, el que le manda una foto, la quiere o no la quiere, dígame sí o no, corriendo, pero rápido. Perfecto, pues yo te voy a contactar directo para que conversemos un poquito más. Gracias por la respuesta. A la orden. Claro. Gracias, chicas. De todas maneras, recuerda que es tu responsabilidad hacer tus números, no También, confiar sí. solamente en esos números. Muchos wholesalers ya, como dice Sergio, los que son profesionales te mandan hasta las inspecciones de un inspector. Sí. Te mandan el paquete con toda la información. Pero es tu responsabilidad asegurarte que esos comparables estén bien, que todo. Inclusive Sergio me envió una casa que él había puesto, alguien había puesto bajo contrato, y nos dimos cuenta mirando la inspección que la casa tenía problemas de fundación. Entonces, tú tienes que hacer siempre, con todo tienes que hacer tus propias diligencias. Sí, claro. Sí, porque el wholesaler pone ahí los comparables, pero como todo humano, se puede equivocar, se puede salir de las millas que se requiere para un lender. Digamos, más de 0.5 millas es lo adecuado. Si él se va a una milla y la pone ahí, no es culpa de él, porque a lo mejor él lo considera un comparable, pero uno tiene que hacer su diligencia y sacar uno mismo su comparable.
Exacto. Ok, gracias. Muy, muy importante, siempre, siempre hagan sus números. Eso es fundamental. Sergio, danos tu información de contacto. Me la están pidiendo por acá. Sí, mi número de teléfono es 786-414-8189. Me pueden escribir por mensaje normal o por WhatsApp. Suelo responder más por WhatsApp. Y los deals también los envío por WhatsApp porque me parece una manera más personal que por email, ya que por email todos los wholesalers envían todas sus propiedades. Yo sé que se puede todo ir por ahí, a veces no se ve, se va al spam, entonces prefiero WhatsApp para una comunicación un poco más formal. Y a Sergio también lo tenemos en el grupo, lo que está ahí, y ahí siempre está la información de Sergio, así que pueden ir al grupo y ahí pueden solicitar la información. Claro, Sergio, antes que nos vayamos, háblanos un poquitico rápido de la faceta ahora esta de lender. Sé que no es nueva, que has estado con otras compañías, pero cuéntanos. Sí, bueno, nosotros hacemos lending en todo el país, damos el 85% LTC de lo que es el costo y la renovación, que es algo que quería rapidito mostrarles. Yo sé que mucha gente no sabe la diferencia en lo que es LTC, que es 85% del costo, y 85% LTV. Para no ir muy a fondo en lo que es el lending, eso lo podemos dejar un poco más adelante, pero este es un punto muy, muy importante que yo creo que deberían anotar, ya que mucha gente me di cuenta en un evento que fui, no saben lo que es LTC, que es el número en el que se basa el lender para dar el préstamo. LTC es el costo. Si compran una propiedad en 200,000 y la renovación son 50, da 250. A ese 250 tienen que sacar el 85%. El 85% le va a dar un número y le restan la renovación. Ese número que le dé es el préstamo que le va a dar el lender. No sé, yo sé que mucha gente que ya ha trabajado con lending quizás entendió un poco más que otros a lo que me refiero, pero es un punto importante que quería dejar, porque ayer en el evento que fui, habían como 150 personas, creo que 140 no sabían lo que era. Y por eso siempre cuando ven los documentos de cierre se confunden con el cash to close y dicen, en serio, pero este no fue el número que quedamos, me dijiste 85% del precio. Nunca del precio, es del costo. Ahora, como lending, como mencioné, hacemos préstamo en todo el país, 85% LTC, 100% renovación. Podemos cerrar hasta en 48 horas si título tiene todo listo. Como mencioné, hacemos un appraisal de la propiedad. Ese reporte le llega a usted también para que lo tenga y vea también los números en los cuales nos estamos basando para aprobar el préstamo. En originación para el grupo, como ya muchos saben, tengo un fee especial, el cual puedo poner ahí en el chat, más ahora cuando terminemos el Zoom. Pero sí, es todo en español. Tenemos las oficinas aquí en Miami, bueno, precisamente en Aventura. Pueden ir personalmente a visitarnos, saber un poco más de nosotros, que eso es otra cosa bien importante, no solo como wholesaling, sino como lender también, que el cliente vea con quién está trabajando, cómo se mueve la cosa, el equipo de underwriting. La mayoría son venezolanos, el manager es venezolano, el equipo de underwriting son venezolanos. Tenemos gente en Latinoamérica que nos procesa todos los documentos. Es un concepto muy familiar. Ahí cada vez que se pone una casa bajo contrato y nos llega a nosotros, se hace un group chat con el comprador y underwriting para que toda la comunicación quede ahí grabada y no se quede nada de fuera. Es una comunicación muy formal. Si se necesita hacer una llamada con todo el mundo, simplemente le da a la llamada del grupo y a todo el mundo le va a sonar el teléfono y todo el mundo siempre está disponible, no importa la hora. Cuando digo no importa la hora, hasta de madrugada, créame. Entonces, nada, yo envío los términos de cómo trabajamos en el chat para que lo tengan y nada, cualquier cosita, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Sergio, por el tiempo, por toda la explicación. Creo que hay muchas personas que se le aclararon muchas dudas de que realmente es wholesaling. Aquí preguntaron si tienes algún entrenamiento, si das entrenamiento acerca de esto. Training, esto viene. Pienso hacer lo que es como bueno, eso mismo, un training creo que lo voy a poner en YouTube para que lo quiera. El que quiera ya también una llamada formal, eso ya también lo voy a organizar un poco más adelante, cuando tenga un poco más de tiempo.
Pero sí me pueden llamar cuando necesiten. Cualquier pregunta que tengan, sin ningún problema, me llaman, me escriben un mensajito si quieren antes. Serio, tengo esta duda, dame una llamadita. Aquí no se cobra por llamadas, aquí olvídense de eso. Me llaman, me escriben un mensajito, si tienen una propiedad, no están seguros de quién se la mandó, si ese wholesaler es serio, si quieren un estimado del préstamo, aunque no lo hagan conmigo, me envían un mensaje, le dejo saber si vale la pena o no, o lo que quizás vea su lender, y así van un poco más seguros a lo que es el wire del escrow, la firma y todo eso. Si necesitan que le haga review de algún contrato, también. Muy importante eso. Tu número de teléfono nuevamente, por favor, que lo están pidiendo acá en el chat. 786-414-8189. Perfecto, ahí lo tienen. Sergio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, toda la información que has dado. Y si quieren conocer más de Sergio, quieren información sobre él, en el grupo de WhatsApp tenemos el contacto de él. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en la mañana. Sergio Migdali, gracias por estar acá y compartir toda esa información esta mañana. Gracias por la invitación. Feliz día. Bye. Bye, feliz día.